tema que hoy vamos a ver se llama Caminando con Él. Caminando con Él, que es la segunda parte de I Love You. Y que tiene mucho que ver. You love me, do you love me, do you love me. Así se llamaba el mensaje la semana pasada, pero como no había luz, qué rico se siente predicar con luz, hermano. Hoy sí veo la diferencia. Apreciamos y bendecimos a Linde, a la empresa eléctrica y a todas las personas que tienen que ver con el suministro de electricidad. Muy bien, Lucas capítulo 24, versículo 13. Lucas 24, 13. Dice de la siguiente forma: y he aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Y he aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Salieron de Jerusalén y el destino final era Emaús, más o menos a 11 kilómetros. Una caminata, me parece, de un par de horas, 2 horas y media, unas 3 horas. Y para crear un poquito de contexto, los primeros 12 versículos de Lucas narran desde la perspectiva de la resurrección del Señor. Las mujeres fueron a la tumba y encuentran que la tumba está vacía. Y yo no me puse de acuerdo con las canciones de que Gabriel iba a cantar hoy, pero cuando él cantaba y entra Juan y Pedro le dice, él vive, porque no estaba, yo me acordaba de la prédica, dije, a veces es mejor que el Espíritu haga las cosas y uno no ponerse de acuerdo, ¿verdad? Pero me impresionaba porque este momento es un momento, primero para estas mujeres lo fue de confusión, pero después fue de gloria, porque se le aparece a ambas, a las tres que iban, y se le aparece, de las tres que iban, a una se le aparece, y luego se apareció a los discípulos. Pedro y Juan fueron a la tumba, Pedro entra y ve que no está, y más o menos esa es el contexto que se está viviendo. Pero inmediatamente la narrativa cambia a estas dos personas, que sabemos que uno de ellos se llamaba Cleofas, el otro no dice cómo se llamaba, pero lo que sí nos dice es que ellos oyeron las noticias, pero van confundidos, van pensativos, y yo me atrevería incluso hasta decir que van algo incrédulos, porque cuando empiezan la caminata, ellos empiezan a caminar y están perturbados. Uno puede ver que en la narrativa que hace Lucas después de los versos que hemos leído, ellos están perturbados, y de pronto en esta perturbación en la que ellos van, se les pega un hombre se pone a la par de ellos no lo reconocen, pero un hombre se pone a caminar con ellos. ¿Para qué iban a Emaús? Quizás vivían ahí. La palabra Emaús quiere decir pozo de aguas tibias. Probablemente era una aldea de recreación, probablemente era un lugar para ir a descansar. Se me ocurre a mí algo como las aguas georginas, ¿verdad? Ellos iban a dar su masajito, se iban a tomarla tranquilos, iban a descansar, pero iban perturbados, no iban bien, no habían visto al Señor, habían oído a las mujeres, habían oído a Pedro y a Juan. Se cree que alguno de ellos pudo haber sido Pedro, pero yo lo dudo, eso es más lo que la tradición dice. Así que van caminando y se les pega a este hombre y empiezan a caminar. Dice la Biblia en palabras literales que el hombre que se les pegó fue Jesucristo, el resucitado. Pero dice literalmente que no le reconocieron porque sus ojos estaban velados. Imagínese usted esa escena, por favor.
no lo reconocieron. Quizás estuvieron con él mucho tiempo, quizás lo llegaron a admirar, quizás lo llegaron a ver como la esperanza de sus vidas. Seguramente lo habían llegado a ver como la esperanza de sus vidas, porque cuando él muere, ellos se les va la vida, se entristecen, se perturban. Así que es muy probable que ellos amaran al Señor con todo su corazón, igual que usted e igual que yo, pero tenían un problema. Vieron al resucitado y no lo reconocieron. Caminaron con él 11 kilómetros, 10 kilómetros, no sé cuántos kilómetros, pero fue un buen tiempo y no lo pudieron reconocer porque sus ojos estaban velados. Y empiezan a discutir. Y uno de ellos le dice, el resucitado, les pregunta, ¿y por qué están mal? Y Cleofas le responde, ¿eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe qué está pasando? Ve que cuando alguien tiene una realidad distinta a la que tiene el grupo, uno dice, ¿dónde vive? ¿Dónde está esta persona? Le pongo un ejemplo. Hace una semana, el sábado por la noche, en la tarde, recibí una llamada. Con el señor Vladimiro Vázquez, me dijeron. Yo pensé que era de cobro porque era uno de esos números 22, no sé qué. Dijo, ¿y qué debo? Pero no debía nada en ese momento. Y sí, para servirle, dije así todo. Hola Vladi, me dijeron. Y yo reconocí esa voz inmediatamente. Un amigo ministro a quien amo entrañablemente, pero que tenía 10 años de no hablar con él. Tal vez algunos de ustedes le conozcan. Su nombre es Carlos Elizalde. Y me dice, ¿cómo estás? Me dice Carlos. Él es mexicano, vive en Hermosillo, un hombre que me ha bendecido mucho. Él fue un pilar en el ministerio en el inicio del ministerio de su servidor. Así que me dice, ¿cómo estás? Y empezamos a hablar. Yo estaba en el cine, me salí de la sala, estábamos viendo Monsters vs. Aliens, una película teológica. Se la recomiendo si usted tiene alguna duda espiritual, puede motivar su corazón, pero a sus hijos les va a gustar mucho. Y entonces me salí y me dice, tenemos que tomarnos un café, me dijo. Yo le dije, vos sos pistú, tenemos que tomar una cena, me tenés que dar. Así que nos fuimos, terminamos de la película y fuimos al hotel donde se hospedaba, y estuvimos hablando. Y yo le pregunté a Carlos, porque Carlos es una persona que se fija mucho en los detalles y él ha visto, en las veces que ha venido a Guatemala, siempre me decía, Guatemala está mejorando. Y yo le pregunté a propósito, ¿y cómo es? No, pues no he podido salir mucho, pero por lo que veo, está mejor. Y en ese momento yo le empecé a contar a Carlos. Y ese es el ejemplo que quiero poner un ejemplo negativo de mi persona. Yo le empecé a contar a Carlos el poco impacto que como cristianos estamos teniendo con respecto de las maras, el narcotráfico y todos los problemas que se nos están viniendo encima. Carlos me escuchó. Creo que con sabiduría no me dijo nada, pero yo me di cuenta de que había cometido un error, porque cuando la realidad de alguien es distinta, y uno está metido en, alguien viene de afuera, alguien que trae una luz, alguien que trae una palabra, alguien que trae una unción, pero uno está metido en los problemas, uno está metido en las circunstancias, uno tiende a no ver el punto, uno tiende a no ver la perspectiva. Pero mis queridos hermanos, ese es nuestro problema, que estamos tan sumergidos en el día a día, en lo que estamos viviendo, quizás en las cosas negativas que nos están ocurriendo, que se nos pierde cuando Dios nos envía un ángel a darnos una palabra de vida, a darnos una salida, y no lo podemos ver porque estamos tan sumergidos en la situación negativa que estamos viviendo, que no lo vemos, que no lo creemos. Y esa es la experiencia de este hombre, de estos dos hombres. Y llegan al punto de decirle al Señor,
pensábamos que Él iba a ser, yo me imagino el rostro de los hombres, pensábamos que este hombre, que este Jesús al que mataron, pensábamos que Él iba a ser el Redentor, el Mesías. Ahora, yo no sé qué significa el concepto Mesías para usted, pero el concepto Mesías para un judío es el concepto de felicidad total. Ellos están anhelando que regrese o que venga, según la perspectiva de ellos, el Mesías. Nosotros como cristianos debemos de anhelar que regrese, porque el Mesías ya vino, pero va a volver a venir. Va a volver a venir. Entonces el concepto de Mesías es un concepto para estas personas, era el concepto de libertad, era el concepto de vida, era el concepto de que las promesas que Dios le había dado a Israel se van a cumplir cuando el Mesías venga. Queridos hermanos, los gobiernos van a cambiar cuando el Mesías venga. La paz verdadera va a existir solamente cuando venga el Mesías nuevamente. La paz en las calles, la seguridad total se va a dar solamente cuando regrese el Mesías. Mientras tanto, a nosotros, y aprovecho para decirle esto, nos toca propiciar que ese regreso se dé. Mi mensaje trata de decirle un poquito cómo hacer que el Mesías regrese. Entonces, en la narrativa, estos hombres le están haciendo al Señor. Dicen, pero hoy murió hace 3 días, pero hoy las mujeres fueron a buscarlo al sepulcro, y encontraron que el sepulcro estaba vacío. Y entonces ahora ya no solamente hay dolor, sino hay incertidumbre. Diga conmigo, incertidumbre. El enemigo más terrible de tu vida se llama incertidumbre. Incertidumbre. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo? ¿Por qué me atrevo a decir yo esta certeza? No es el diablo, hermano, es la incertidumbre. El enemigo más terrible que puedas tener es la incertidumbre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, oye como dice, que el que se acerca a Dios crea que Él exista y que Él galardona a los que le buscan. ¿Sí? Sin fe es imposible. Si nos acercamos a Dios es por fe, pero fe es pues la fe, la certeza. El enemigo más grande de tu vida es la incertidumbre. La fe no es creer, fe es tomar una certeza de que lo que Dios dijo, así va a ser. De que Dios te ama. ¿Tú tienes esa certeza de que Dios te ama o a veces dudas? ¿Tú tienes la certeza de que Dios te quiere prosperar, de que Dios te quiere levantar, de que Dios te quiere bendecir? ¿O dudas? La certeza, hermano, 0 duda. No hay espacio para duda en la fe. Entonces estos hombres van con una incertidumbre y ahora no sabemos qué pasó. El pozo, yo sigo con el pozo, perdona hermano, pero no quiero hablar del pozo. La tumba está vacía y ellos están confundidos. ¿Por qué razón? Porque sus ojos estaban velados. No era imposible que alguien resucitara. Una semana antes, en un pueblo llamado Betania, seguramente ellos estaban ahí. Ellos habían visto cuando Jesús se paró frente a una tumba y le dijo a un muerto que llevaba 4 o 5 días de muerto: Lázaro, ven fuera. Y vieron como Lázaro salió. Pero ahora tenían incertidumbre. El Señor les había dicho muchas veces: voy a sufrir 3 días y en el tercero voy a resucitar. Pero ellos tenían incertidumbre. Quiero resaltar el problema aquí es que sus ojos estaban velados. Ok. Hasta que llegan a un punto, y esa parte de la historia me gusta mucho, en donde el Señor les empieza a enseñar. Y les empieza a compartir por medio de las Escrituras que era necesario que el Mesías
padeciera. Ahora, yo quiero que usted reconozca algunos puntos importantes aquí. Número 1, queridos hermanos, sea cual sea la situación y la circunstancia de tu vida, al igual que con esos dos hombres, Dios está presente. Dios va caminando contigo siempre. Jesús está contigo. Eso es un hecho, no lo podemos, aunque tú te portes mal, te portes peor, eso es un hecho que no podemos cambiar. Jesús está caminando contigo. Él está presente. Él está presente. No importa si no lo sientes, no importa si te portas mal, no importa si te alejas, Él está caminando, Él está presente. ¿Existe un problema? No lo vemos, a veces, ¿verdad? No lo vemos. Es muy difícil que alguien viviendo una tormenta vea cualquier otra cosa. Le recuerdo una experiencia que yo tuve, que se la he contado. Me pasó en el Caribe guatemalteco. Veníamos de Punta de Manabique en un cayuquito, 1:30 para Barrios, y se empezó a nublar y empezó a llover y el mar se picó, y en un cayuquito, hermano, un cayuco así, tenía motor el cayuco, pero si yo me hacía para, no cabíamos 2 personas sentadas en el cayuco, y el mar se empezó a picar, y yo dije, chanfle, y empezó a llover, y el mar se empezó a picar un poquito más. Y yo ya me sentía un poquito preocupado. Y siguió avanzando y se picó más el mar. Y entonces ya íbamos como que túmulos. Y entonces yo me volteé con el conductor del cayuco que venía con su hija para buscar una seguridad de que todo estaba bien. Y el conductor del cayuco estaba con su cubeta sacando agua del cayuco. Y yo dije, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Probablemente, porque cesó de llover, salió un arco iris, pero no lo recuerdo. Se aclaró antes de llegar a Barrios, pero no lo recuerdo. ¿Sabe qué recuerdo? La imagen del cayuquero, de la hija del cayuquero, que tendría ni 10 años, con el timón como que no lo iba a soltar, y al cayuquero así, sacando agua. Esa imagen tengo. Probablemente un arco iris, probablemente hubo buenas cosas, probablemente si nos pasó un delfín a la par, porque ahorita en este año fuimos a Barrios nuevamente, logré vencer el trauma de meterme a la bahía de Amatique nuevamente. El Señor me ministró, mire, casi pierdo la vida ahí, pero logré vencerlo, hermano. Y cuando entramos, mire el Señor, unos delfines, qué bonitos, ¿verdad? Ahí estaba Flipper con nosotros, esta última vez. Así que, muy hermoso, pero probablemente, ¿sabes? Hubo delfines, hubo peces que nos pasaron a la par, pero mire, hermano, yo solo podía ver que tenía temor de ahogarme. Ahora yo sé nadar muy bien, pero ahí a medio mar usted. Y cuando yo llegué a mi carro y prendo el radio, dice una canción, en el mar la vida es más sabrosa. Yo dije, eso no es verdad. Porque en medio de las circunstancias y de las tormentas, uno tiende solamente a ver el problema. Si tu problema es que tienes una deuda que no puedes pagar, probablemente pongas solamente los ojos en la deuda, o en la enfermedad, o en la circunstancia difícil. Y entonces es muy difícil ver que Dios ha estado allí. Pero usa tus recuerdos hoy. Cierra tus ojos un momento. Recuerda los momentos difíciles de tu vida y vas a ver si no ves a Dios. Cierra tus ojos por un momento y haz ese ejercicio. Piensa en algún tiempo de enfermedad y vas a ver que Dios estuvo ahí. Piensa en algún tiempo de peligro para tu vida y vas a ver que puedes identificar que Jesús estuvo ahí, que no lo pasaste solo, que lograste salir. Lo veo en tu rostro, lo estás identificando. Es cierto. Aquella vez, cuando me asaltaron y me robaron, Él estuvo allí. Es cierto.
Aquella vez que pasó tal o cual situación, Él estuvo ahí. Puedes abrir tus ojos ya. Si regresas en tu vida a ver cada situación y cada circunstancia, siempre, si eres honesto, lo vas a encontrar. Allí estuvo. La diferencia es que hoy no lo ves, pero allí estuvo. Ahora bien, yo quiero regresar a la narrativa, porque la cosa no se acaba ahí. Me gusta mucho, antes de pasar ahí, me gusta mucho cómo la historia sigue. Y es que cuando llegan a Emaús, en la salida de Emaús, los hombres empiezan a cruzar para Emaús y el Señor Jesús hace como que va a seguir recto. Él no se va con ellos, sino que hace como que va a seguir recto. Eso dice la Biblia. Y un hermano hace muchos años logró captarlo en una canción, un himno muy hermoso que dice: quédate, Señor, ya se hace tarde. ¿Lo ha escuchado usted tal vez? Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada, para posar, perdón. Hazlo tu morada permanente. El coro se llama, o el himno se llama Divino Compañero del Camino. Porque yo te quiero decir algo, hermano. Aunque siempre el Señor va a estar contigo, tú y yo tenemos que tener un trabajo de fe e invitarlo continuamente a nuestra vida. Así como ellos lo invitaron, le hicieron parte de su vida, lo involucraron, si se puede decir esa palabra, en los negocios de ellos. Él hizo como que iba a pasar. Y ellos tuvieron que decirle: no, quédate, ya es tarde, ya se hace tarde. Y de ahí viene esa canción. Entonces tú y yo, aunque el Señor siempre esté, pero si tú lo quieres ver actuar en tu vida, si tú lo quieres aprender a reconocer, si quieres que tus ojos sean abiertos, entonces vas a tener que hacer un trabajo de fe. Y el trabajo de fe es involucrar a Dios en tu vida, en tus decisiones, en llevarlo a tu casa, llevarlo a tu trabajo, llevarlo a todos los lugares donde tú vayas, porque no hay lugar donde tú vayas que Él no quiera ir. Él quiere ir contigo a todos lados, pero no va a ir si no lo invitas, si no lo llevas. Es decir, no lo vas a ver, porque igual va a estar ahí, quiero corregirme bien. Igual Él va a estar allí. De tal manera que estas personas le llevan a su casa. Y yo no sé qué situaciones se dieron, pero dice el versículo 30 y 31, voy a avanzar. Sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Ahora, regrese conmigo al 30. ¿En dónde más usted ha visto esto? ¿En qué otra parte de la vida de Jesús usted ve que Él se sienta a la mesa, toma pan, lo bendice y lo parte y se los da? ¿En dónde más? ¿Qué escena viene a su mente? ¿Perdón? En la última cena. Y cuando el Señor hace ese ejercicio con ellos, entonces Cleofas y su acompañante empiezan, los circuitos cerebrales empiezan a funcionar. Fuera el Pato Donald, va. No, empiezan a funcionar, su mente empieza a recordar y logran identificar una cosa. ¿No le ha pasado a usted que usted llega a un lugar y siente que ya vivió eso, siente que ya conocía eso? Ellos lograron identificar y dijeron: wow,
wait a minute, nah. Wow. Y recuerdan la escena de la última cena. Hace 3 días Jesús se había sentado con ellos y habían partido el pan. No había solamente los 12, había muchos más allí. Había partido el pan, les había dicho, y hoy lo estaba haciendo. Y ellos lo reconocían. Entonces, dice la Biblia, se les abrieron los ojos y le reconocieron. Entonces, se les abrieron los ojos y le reconocieron. De eso le quiero yo hablar y dejar en su corazón. Si no se le ha quedado nada hasta ahorita, este es el punto más importante, lo que yo más quiero que usted vea hoy. Recibieron una habilidad para ver lo que no habían podido ver. Nuestros problemas y circunstancias siguen con nosotros porque no hemos recibido la habilidad de ver lo que no hemos podido ver. La salida para tu vida tiene que estar muy relacionada con ver, con tener una visión divina de que tú veas involucrado a Jesús en tu vida. Entonces, número 1, queridos hermanos, siempre Jesús ha estado contigo, conmigo. Hubo un día, hace muchos años, en mi caso, hace 35 años, yo le dije: Jesús, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Y Él se vino conmigo. Nunca me ha dejado. Hay momentos en que yo le he dado la espalda, le he ignorado. Hay momentos en que he sido rebelde. Hay momentos en que he sido malcriado. Hay momentos en que me he hecho el loco. Hay momentos en que he sido malagradecido. Por eso cuando cantaba Gabriel, quiero vivir agradecido, esa canción me tocaba las entrañas, porque hay momentos en los que he sido malagradecido, pero el resucitado siempre ha estado conmigo y contigo. Esas son buenas noticias, hermano. No importa en dónde hayas estado, el resucitado, el Jesús resucitado, y déjame decir por qué puse resucitado allí, porque tiene que ver con el poder que ese hombre, Dios, tiene. Piénsalo por un momento. Como me dijo a mí un custodio en México una vez, oye, me dijo, me estaba regañando, oye, me dijo, porque me estaba maltratando. Todo en esta vida tiene solución, me dijo, menos la muerte. Ahí la muerte no tiene solución. Y yo dije, pues tienen razón, todo en esta vida tiene solución, todo tiene solución. Si me quedé sin trabajo, eso tiene solución. Si me quedé sin traida, eso tiene solución. Si me quedé sin chucho, eso tiene solución. Si mis zapatos tienen hoyos, eso tiene solución. Si no puedo pagar la renta, eso tiene solución. Si no puedo, qué sé yo, mientras yo pueda respirar. Cuando yo no puedo respirar, cuando yo ya no pueda respirar, entonces otros se harán cargo. Todo tiene solución, me dijo él, y tiene razón. Pero aquí vemos un hombre que ni siquiera la muerte le pudo quitar la solución, ¿verdad? Entonces, ese es el poder que tú tienes, el poder de la resurrección. Ese es el que Dios te ha dado. Ese es el poder que tú tienes, el poder de la resurrección que va más allá de cualquier circunstancia. Ese es el que Dios te dio. Pero la otra cosa, nuestros ojos tienen que ser abiertos a
a eso. La Biblia nos enseña, y eso no está allí, pero si usted tiene su Biblia allí con usted mismo, puede ir hasta el 35. El versículo 35 dice: entonces ellos regresaron a la ciudad. A las horas de la noche regresaron a la ciudad, fueron a buscar a los 12 o a los 11 y les contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hay algo que tiene que pasar en tu vida hoy para que tú le reconozcas, para que tus ojos sean abiertos, para que tengas una nueva visión. El problema de Bartimeo era un ciego, estaba afuera de Jericó y un día él oyó, porque la fe se cultiva con el oír, y un día oyó: Jesús viene por acá, y él lo había escuchado: Jesús sana, Jesús liberta, Jesús abre ojos, y lo había escuchado tantas veces que cuando él oye Jesús dijo: wow, Jesús viene. Y cuando oyó que había bulla, empezó a gritar, de tal manera que los que iban con Jesús llegaron con él y dijeron: ¿sabes qué? Cállate, papá, no, Jesús. Y mientras más le decían que se callara, él más gritaba. Porque el reino de los cielos es de los violentos, no es de los acobardados. Los milagros es de los violentos, es de los valientes, más que violentos, ¿verdad? No voy a pegarle a nadie al salir de aquí, aunque la Biblia sí dice que es de los violentos, pero no quiero predicar la violencia, no estoy hablando de violencia, estoy hablando de valentía. No es de los que así. Por eso te digo, la incertidumbre es tu peor enemigo, porque te lleva a encogerte, te lleva a reducirte, mientras que la certidumbre de lo que Dios quiere hacer, la certeza de lo que Dios quiere hacer, es la verdadera fe y funciona para tu vida. Así que este ciego tenía la certeza de que si lograba, el problema de él no era si Jesús lo podía sanar o no, sino el problema de él era cómo hacerse llegar. Entonces empezó a gritar: hermano, tú tienes que hacer cualquier cosa por acercarte a Jesús, cualquier cosa, aguantar calor, sí, aguantar calor por acercarte a Jesús, caminar, tomar bus, montar bicicleta, hacer cualquier cosa por acercarte a Jesús, sacrificar la tele, sacrificar, qué sé yo, cualquier cosa por acercarte a Jesús. Y ese hombre se sacrificó y entonces gritó. Y Jesús, vio la fe de ese hombre y se acerca y lo ve ciego. ¿Qué hubiera sido lo normal? Que lo sanara. Eso hubiera sido lo normal. Pero ¿sabe qué hizo? Llegó y le dice: ¿qué crees que yo te haga? Y ese hombre responde lo que yo oro que usted responda hoy: Señor, yo quiero tener una visión. Quiero tener visión. Quiero convertirme en un hombre de visión. ¿Le puedo pedir dinero? Jesús manejaba recursos, pero no le pidió dinero. Dame una diadita, Señor. Dame los 20 pesos, Padre. Señor, fíjate que ya mi capa está algo vieja, porque encima de todo el hombre soltó la capa y soltó el bastón que tenía y se fue con Jesús. Digo: Señor, hazme un favor, quiero que me hagas un conectón con alguna hermana. Le puedo haber pedido cualquier cosa, pero lo que le pidió fue: yo lo que quiero, Señor, es ver, es tener visión. Mi querido hermano, si tú abres, si tus ojos son abiertos a quién es tu Dios, nada de lo que hoy te es imposible te va a seguir siendo imposible. Entonces, lo que deberíamos de buscar realmente no es el milagro, no es la solución, sino es que nuestros ojos sean abiertos a quién está con nosotros. Hay una historia en el Antiguo Testamento en donde está un profeta, Eliseo. Está en una ciudad y le ponen un ejército, y su criado, su siervo Jesse, le dice: mira, se va, me imagino que la ciudad era amurallada, y se va a ver, y mira, y le dio la chiripiolca, ¿verdad? Las chiripiolcas se inventaron en la Biblia, hermano, yo quiero que usted sepa eso. Y le dio la chiripiolca a Jesse. Y entonces el señor, Eliseo, el profeta, dice, yo me lo imagino con la cara: Señor, abrile los ojos a este bruto. Abrile los ojos. Y cuando el otro hable: y mira
todos los ángeles que están con ellos, su situación cambió. Tú tienes que irte de este lugar con la decisión firme de que Dios abra tus ojos y que puedas reconocerlo, porque toda tu vida has estado caminando con el resucitado. Desde que le recibiste has estado caminando con el resucitado, pero no lo has hecho verdad, no lo has hecho. Yo también, hermano, yo no me quiero poner aquí mejor que nadie. Yo también, yo cuando compartía eso, cuando preparaba eso, decía, ay, y en aquella vez, ¿cómo? ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué no? Pero ¿sabes qué? Hay un tiempo para todos y hay un tiempo para ti, y ese tiempo es ahora, ese tiempo es hoy. Tú te tienes que ir con tus ojos abiertos de aquí a una visión nueva para tu vida, a una visión de lo que Dios quiere hacer por ti, que va a ser grande, hermano, porque Dios no es pequeño. Cuando Salomón estaba haciendo el templo a Dios, dijo, esta casa tiene que ser de lo mejor, y me traen madera del Líbano y me traen esto y oro, porque la casa que le tengo que hacer a mi Dios es grande, porque mi Dios es grande, dijo. Y esas palabras me impresionan. Tenía visión. Cuando David iba a batallar, tenía visión. Cuando Pablo salió a testificar y le dijeron, un profeta le dijo, mira, te van a agarrar, te van a amarrar y te van a vender. No me importa, yo tengo visión, tengo que ir, tengo que hacer, tengo que proponer, tengo que cambiar. Yo soy un hombre de propósitos. Mujeres en la Biblia que tuvieron visión, una Débora, una Sara, mujeres que tuvieron visión. Muchas más que los hombres tuvieron visión. Débora tuvo más visión que cualquier hombre, porque estaban ahí timoratos, y Débora dijo, no, yo me voy con ustedes, y Dios les entregó, pero tuvieron visión para ver quién estaba con ellas. Termino. 2 Corintios 2:4 no está allí. Dice, hay una parte que dice, a quienes el Dios de este siglo ha oscurecido, enceguecido el entendimiento. Lo voy a leer literal, préstame, de la Reina Valera. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que tienen incertidumbre, para que no les resplandezca la visión o la luz de la visión de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yo siempre he tomado esto como que es para los que no han creído en Jesús como Salvador, pero eso es para mí, porque el trabajo del enemigo no es matarte, no puede hacer eso. El trabajo del enemigo es oscurecerte el entendimiento para que no veas quién está contigo. El trabajo del enemigo es cegarte, y lo vemos desde el jardín del Edén, cuando llegó con Eva y con palabras la engañó. Cegarnos. No, Dios no. Si Dios te amara, tal cosa. Si Dios estuviera contigo, no estarías así, no estarías enferma, no estarías enfermo, no estarías mal. Si te amara tu esposa, si te amara tu esposo, si te amaran tus padres, si esto, si lo otro, y todas esas palabras que generan una incertidumbre en la mente, en el corazón, vienen del infierno. Pero Dios te ha dicho hoy, puedes abrir tus ojos a la visión que Dios tiene para tu vida. Y esta es, caminas con el Cristo resucitado.